Seguimos cantando. Una vez más. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos. Canta una vez más. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Una última vez. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaré, Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios. El infinito Dios, tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, lo levantaste en alas de águila. Canta al principio. Nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios. Dios reinará. Dios reinará por siempre. Nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste en alas de águila. Dios reinará. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Una vez más. Dios reinará por siempre, nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador, nos levantaste con alas de águila. Amén. Vamos a orar. Oh, Dios Papá, una vez más, te agradecemos por reunirnos acá en tu casa. Te agradecemos, Señor, porque siempre estás ahí, siempre cumplís con tus promesas, Señor, como recién cantamos, Señor. Sos el infinito Dios, Señor, que siempre nos cuida. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en este culto, Señor, que te entregamos a vos, aunque no sea mucho, te queremos entregarlo todo, totalmente, Señor, con nuestros corazones. Te pido que lo aceptes. Cuando pase Moxanín, te pido que lo bendigas, lo llenes de tu espíritu, para que cada palabra que sale de su boca sea bendición para nosotros, Señor, y que te podamos entender. Te pedimos que también después en la charla que va a dar la Moxanín,
pido que también la bendigas y nos pueda compartir su experiencia para que nos sea de utilidad a nosotros. Pedimos todo esto en Jesús. Amén. Bueno, va a pasar Lucio para los anuncios. No, va a pasar Moxanín, perdón, para dar la predica. Bueno, la palabra de hoy es Lucas, capítulo 4, versículo 1 al 13. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 1 hasta 13. Vamos a compartir la palabra uno a uno. Empiezo. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Si eres el Dios, el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Entonces el diablo lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Así que si me adora, todo será tuyo. Jesús le contestó. El diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Para que no tropiece con piedra alguna. Todos juntos. Así que el diablo, así, habiendo agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta otra oportunidad. Amén. Bueno, el título de hoy es Vivamos una sola vez. Este título en realidad lo saqué de un libro, no de un libro, sino el pastor nuestro, pastor Juan, ha escrito una columna en Chubó de los adultos sobre una historia de un escritor, ¿no? Y este escritor escribió un libro, se llama What is Worth While? Eh, ¿Cuál es el valor de nuestra vida? En este libro, la autora se llama Anna Robinson Brown Lindsay. Ella describió, o sea, la primera frase del libro empieza con esta palabra, vivimos una sola vez. Pero en inglés dice así, la traducción dice así, tenemos una sola vida para vivir. No tenemos varias vidas, tenemos una sola vida para vivir. Y diciendo esto, entonces, ¿cómo tenemos que vivir con esta vida? Dice así, el primer paso para una vida de valor, que tenga verdadero valor, es deshacer o desechar, tirar algo. ¿Qué es lo que tenemos que desechar? La autora dice, no eterno. Algo que no puede llevar eternamente. Y describe muchas cosas. Realmente, viendo esta pregunta,
recordé a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros estamos pensando el valor de vida. Estamos pensando a través de la prédica o a través de este Srione, cuál es el motivo de nuestra vida, cuál es la razón de nuestra vida, cómo debemos vivir en nuestra vida, que vivimos una sola vez, ¿no? Nosotros aprendemos esta vida a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo, aunque es Hijo de Dios, a su vez fue 100% hombre, pero hombre perfecto. Habíamos compartido sobre Lucas. El libro de Lucas está hablando Jesús como hijo de hombre. Quiere decir la humanidad del hombre. Entonces, a través de este libro de Lucas, nosotros encontramos el verdadero imagen del hombre. La palabra romano, por lo tanto, la palabra romano 8, 29, 30 dice así: porque a los que Dios conoció en antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. A los que justificó, también los glorificó. Pablo está hablando que Jesucristo es nuestra imagen, que todos los hermanos, todos los pueblos de Dios debe llegar a asemejar, ¿no? Por mismo motivo Dios nos predestinó, nos salvó, nos santificó, quiere decir santificando, nos glorificó, nos va a dejar a su reino. Esta justificación, santificación y glorificación se llama plan salvación. Dios nos salvó en una sola palabra para hacernos a la imagen de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Así que nosotros a través del Señor Jesucristo encontramos cuál es la verdadera vida, cuál es el verdadero hombre que deberíamos llegar a ser, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús buscaba en toda su vida cuando vivió en esta tierra durante 33 años, ¿no? Encontramos, por supuesto, nosotros no lo vimos en su tiempo, pero a través de la Biblia encontramos su centro, ¿no? Su logro, la búsqueda de Jesús, ¿no? Pero reduciendo un poco más, a través de la tentación de Satanás en el desierto, encontramos el verdadero búsqueda de Jesús en toda su vida. Justamente la semana pasada estuvimos meditando este texto, ¿no? ¿Sí o no? Algunos habrán meditado, pero si comparto los pasajes, traten de meditar, ¿sí? En el desierto de Jesús, ¿no? Jesús, cuando estaba en el desierto, no fue por voluntad propia, sino cuando la palabra dice que Jesús, cuando volvió de Jordán, quiere decir después de bautizado, después de haber escuchado la voz que salía del cielo, del reino de Dios, este es mi Hijo amado, ¿no? Escuchando todo esto, ¿no? Estaba lleno de Espíritu Santo, y este Espíritu Santo lo llevó al desierto. No es que Jesús quiso, sino el Espíritu Santo que estaba en Cristo lo llevó hacia al desierto. El desierto, ¿qué es lo que hizo Jesús? Acá en nuestro
texto en Lucas no aparece qué es lo que ha hecho, pero otros evangelios dice Jesús estuvo orando en ayuno durante 40 días. 40 días y noche Jesús estaba orando sin comer, sin beber nada, ¿no? Después de haber orado, ¿no?, durante 40 días, aparece el diablo, Satanás. Satanás empieza a tentar a Jesús con 3 tentaciones. Algunos son 4, pero en Lucas aparece 3 tentaciones. 3 tentaciones. Primera tentación, ¿qué fue? A ver, ¿pueden contarme cuál fue la tentación? Primera tentación. Muy bien. Jesús tenía hambre, estaba muy hambriento porque estaba en ayuno durante 40 días. Satanás se acerca a Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, si eres verdaderamente Hijo de Dios eterno, Dios creador, Dios todopoderoso, entonces tú eres Dios. Y vos viniste para ser Hijo de Dios, ¿no? Vos viniste siendo Hijo de Dios. Entonces, le propuso, dile a esta piedra que se convierta en pan. Vos tenés poder, vos tenés fuerza. De esta manera, vos apareces a los demás y proclamás que eres Hijo de Dios, haciendo milagros, ¿no? Jesús lo rechazó, diciendo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino la palabra que sale de la boca de Dios. En otro, Mateo 4, dice así. Entonces, el diablo tienta con segunda tentación. ¿Cuál fue? Mostrando el reino, dice, adora a mí. Entonces, yo te daré la autoridad sobre el reino de todo el mundo. La autoridad, el poder, ¿no? Pero Jesús dice así, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces, como que no funcionaba esta tentación. Diablo tienta con tercera tentación. ¿Qué fue? Llevó Jesús a Jerusalén, el lugar más alto de Jerusalén. Si ustedes van a Jerusalén, el lugar más alto de Jerusalén está el templo, ¿no? Dentro del templo hay varias partes, pero dentro del templo hay un techo. El techo es más alto de todo y ahí se ve toda la ciudad, toda Jerusalén. Cuando usted lee la Biblia, dice, subamos a Jerusalén, dice. Subir a Jerusalén. Quiere decir Jerusalén, la ciudad Jerusalén está muy alto, o sea, más alto de Israel. De ese lugar, de esa ciudad, el templo está más alto. El techo está mucho más alto. A esta altura llevó Jesús y le dice, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues está escrito. La palabra dice, ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Si vos sos hijo de Dios, si vos sos hijos de Dios creador, Dios dueño de todo, si es hijo de Dios, de Señor de todos ángeles,
tírate de este lugar. Él te cuidará, ordenando a los ángeles para que no lastime, ¿no? Pero utilizó la palabra de Dios, que es Salmos, ¿no? Utilizando esa palabra de Dios, lo tentó. Pero Jesús dice, también está escrito, no ponga a prueba al Señor tu Dios. Jesús rechazó esta tentación. Si vemos estas tentaciones, 3 tentaciones, nosotros encontramos 3 cosas que nos rodean, que nos tienta diariamente en nuestra vida cotidiana. Primero, quitar el hambre es el placer, ¿no? Mira, vos tenés que sentirte bien, ¿no? Si no sentís bien, ¿para qué viniste? Si eres hijo de Dios, ¿no? Primero, vos tenés que llenar tu sentido, tu emoción, tu ser. Tenés que sentirte bien, tenés que tener un placer, tenés que surgir algo de tu interior para poder cumplir la tarea de hijo de Dios. El placer. Tiene que haber placer. Tiene que haber alguna diversión, ¿no? Es lo que nosotros buscamos continuamente en nuestra vida, ¿no? Nosotros, si no nos da algún placer, nosotros no vemos motivaciones, ¿no? Venimos a la iglesia porque venimos a la iglesia y nosotros cumplimos nuestras tareas, servimos como maestro o servimos como en la alabanza, adoración, servimos como otras tareas porque nos da placer. Algún sentido nos da diversión. Pero si tenemos que hacer algunas cosas que no nos da placer, entonces nos cuesta, nos impide nuestro interior. ¿Y qué dice al final? No, porque de mi interior no surge así, no funcionan las tareas. Tiene que surgir, tenemos que hacer con alegría, ¿no? Con gozo, con gran voluntad, tenemos que cumplir nuestra tarea. Nos tiene que dar placer de hacer, ¿no? Como que no surge placer, ¿qué es lo que hace? Nosotros dejamos nuestra tarea. Jesús dice, a Jesús el diablo se acercó con esta tentación. Busca tu placer. Pero Jesús rechazó. Segundo, buscó la autoridad, ¿no? Tentó con la autoridad, pero la autoridad en otro sentido es el poder. ¿Sí? Si querés ser un hijo de Dios, si querés ser un evangelista, si querés ser un cristiano que tiene influencia, entonces tiene que tener poder. Tiene que ser un famoso, o tiene que ser un gobernante. Tiene que ocupar un lugar alto para poder mostrar tu poder y poner debajo de tu pie otras personas. De esta manera vos podés evangelizar. De esa manera Jesús o nuestro Dios glorifica. Pero saben que Jesús lo rechaza, este poder, la autoridad. Tercero, tirando del lugar alto del templo, en un sentido, es la fama. Sean famosos, ¿no? Sean famosos. Si eres hijo de Dios, primero, la gente te tiene que conocer. La gente tiene que ver tus maravillas, tus obras maravillas. Así que hace algo, algún evento para que vos sea demostrado a los demás.
Pero ¿qué es lo que hizo Jesús? Jesús a todos estos valores del mundo que no son eternos, lo rechazó. Toda la tentación que el diablo estaba haciendo eran cosas buenas en perspectiva del valor del mundo. Pero estos no son eternos. No son eternos. Por eso Jesús, utilizando la palabra de Deuteronomio, continuamente lo rechazaba. Aplicando la palabra ¿a quién? ¿Al diablo? No, a sí mismo. No, la palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre. Él mismo aplicó la palabra en su vida. ¿No? Entonces, Jesús, ¿qué es lo que buscaba? ¿Qué es lo que buscó Jesús? Primero, como he dicho, la palabra de Dios, la voluntad de Dios. Él buscaba, él contestaba, él proclamaba continuamente la palabra de Dios. Escrito está. La palabra de Dios está escrito. Esta es la voluntad de Dios. Estaba muy claro en cuanto a la palabra de Dios. Él buscaba la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios, en otro sentido, la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Dios nos está mostrando su voluntad a través de la revelación, a través de la palabra de Dios. Jesús, por mismo motivo, no negó la palabra, quiere decir Antiguo Testamento, no desechó el Antiguo Testamento, sino él lo recibió, lo guardó, lo aplicó en su vida. Porque ahí está escrito la voluntad de Dios para la vida de Jesús. ¿No? Segundo, Jesús está buscando la adoración a Dios. La segunda tentación dice, Satanás dice, si adoras a mí, yo te daré esta autoridad del reino, ¿no? Del mundo, ¿no? Si adoras a mí, dice. Pero Jesús contesta de esta manera, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, dice. Jesús buscó la adoración a Dios. La adoración, lleve a Dios. Estar con Dios, estar intimidad, estar íntimo con Dios, la relación con Dios. ¿Por qué es importante mantener esta relación, adoración de Dios? Esta adoración, a través de esta adoración, nosotros conocemos la voluntad de Dios. Podemos aplicar, podemos reflexionar, podemos meditar la palabra de Dios en nuestra vida, ¿no? A través de la adoración nos da fuerza para poder vivir según la voluntad de Dios. Por eso Jesús buscó este tiempo de adorar a Dios. En Marcos capítulo 1, versículo 31, muy de la madrugada, Jesús se apartó y fue a un lugar solitario. ¿Para qué? Para orar. ¿Saben qué? En ese día o el día anterior, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús? Estaba sanando enfermos, estaba echando diablos, estaba atendiendo a la gente desde la mañana hasta noche. Él estaba muy agotado y había mucho más enfermos
esperándolo. Cuando Jesús estaba terminando oración, se acercó los discípulos, dice, Jesús, Jesús, hay más gente aquí que te está esperando. Vayamos para atenderlo. Tenemos mucho más trabajo. Vamos. ¿Y sabe qué contestó Jesús? Dice, no, vayamos al otro lugar. Porque para evangelizar, vine a este mundo. Y Jesús se va. ¿Cómo conoció esta voluntad? ¿Cómo conoció el camino que él tenía que tomar decisión? A través de oración, a través de adoración, a través de encuentro con Dios. Por eso Jesús, cuando tenga tiempo, aunque sea pequeño tiempo, Él utilizó este tiempo para tener relación con Dios, en adoración. Tercero, el pueblo de Dios. Jesús buscaba el pueblo de Dios, ¿no? ¿En qué manera? Sirviendo. Jesús dice, yo vine no para ser servido, sino a servir. Realmente Jesús, para servir al pueblo, Él entregó su vida en la cruz, ¿no? Por este motivo, Jesús buscó toda su vida. Jesús, en esta vida de Jesús, nosotros podemos encontrar lo que Jesús nos ha dicho a través de Mateo. Lo que Jesús buscó es el reino de Dios y su justicia. Jesús dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia. Al pueblo de Dios dijo eso, ¿no? Hermanos, nosotros estamos viviendo en una situación difícil, ¿no? No solamente situación, sino nosotros mismos sentimos dificultad en cuanto a la búsqueda, como búsqueda de la vida, ¿no? Como Jesús buscaba en su vida, ¿no? Aunque nosotros queremos vivir como Jesús, nos cuesta. ¡Ey! Pastor, Jesús fue Jesús. Por eso Él pudo vivir. Pero nosotros somos nosotros. Por eso nosotros no podemos vivir como Jesús, ¿no? Sí, es verdad. Sentimos dificultad. Sentimos dificultad y nos hace muy difícil. ¿Por qué es difícil? Son dos cosas que nos hace difícil. Primero, la tentación del diablo, ¿no? La palabra dice, así que el diablo había agotado todo recurso de tentación. Lo dejó hasta otra oportunidad. No está diciendo que diablo perdió y quedó ahí, aplastado y terminó todo. No es así. Dejó para otra oportunidad. Quiere decir, la tentación del diablo no terminó con Jesús, sino sigue en nuestra vida. A mí, a ustedes también. Esta tentación no termina hasta que el reino de Dios venga a nuestra vida, ¿no? Por eso nos va a costar la búsqueda como Jesús, ¿no? Pero a su vez, si hubiera solamente esta tentación de Jesús, nosotros podríamos pedir a nuestro Dios y hacer todo esfuerzo para poder eliminar esta tentación. Pero hay otra cosa que hace aplaudir y hacer sonar. ¿Sabe qué es? Es
la codicia que hay entre nosotros. Nuestra codicia. Santiago 1, 13 a 15. Vamos a buscar. Santiago, capítulo 1, versículo 13 a 15. ¿Encontraron? ¿Sí? ¿Ya están? Leemos todos juntos. ¿Listo? Ya, que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendrará el pecado, y el pecado, a su vez, que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿De dónde viene la tentación? La codicia, el malos deseos, ¿no? Nosotros nos cuesta, nos hace difícil vivir como Jesús por esta tentación y por nuestra codicia, ¿no? Entonces, por mismo motivo, me gustaría compartir a este anciano, se llama Kim Hyung-sok. ¿Sabe cuántos años tiene él? Él es escritor, filósofo, el pensador. Actualmente, ¿no? Actualmente también está haciendo muchos cursos, talleres, charlas, activamente. ¿Pero sabe cuántos años tiene? Actualmente, 102 años. Teniendo 102 años, está moviendo activamente, ¿no? Él, cuando tenía 97 años, escribió este libro, Viviendo 100 años. En este libro, yo tengo en casa, en este libro él concluye, ordena toda su vida y concluye la vida del hombre, ¿no? Él apareció a una charla en televisión, ¿no? Y el dirigente, ¿no? Preguntó diciendo, ¿cuándo usted sintió el verdadero valor? ¿No? Y él cuenta una historia. Él era un orador muy famoso, entonces la empresa como Samsung, Hyundai, estas empresas lo habían invitado para dar charlas, ¿no? Porque ahí le pagaba bien, ¿no? A él, para invitar a él, le pagaba, en aquel momento, ¿no? Hace montón igual, en aquel momento le pagaba como 30.000 dólares por hora, así, ¿no? Mucha plata ofrecía para traerlo, ¿no? A su vez, un colegio, ¿no? Secundario, no sé, era colegio secundario, era un lugar no tan importante, lo llamó diciendo, maestro, ¿puede venir a compartir su vida a los jóvenes? Y él, y nosotros como que somos pobres no podemos ofrecer muchos sare, ¿no? Honorarios, ¿no? Él estuvo pensando un poco, pero yo tengo ya citado para esta empresa. ¿Usted a dónde iría si fuera ustedes? A la empresa. Yo también. La empresa. Pero este señor pensó mucho tiempo, decidió ir al- al- a su discípulo. Fue ahí, compartió, ahí encontró el valor de vida. Después, él cambió la idea de tomar decisión. Siempre pregunta, antes de decidir, ¿cuál es
el verdadero valor. ¿En qué? El valor, ¿dónde está? ¿Esta opción o esta opción? Él buscó primero el valor de vida, ¿no? Y dice, a lo largo de su vida, él se dio cuenta que cuando optó al valor de vida, entonces, juntamente ese valor, la riqueza, el honor, el poder, venía a él. En este libro, él dice esta frase, la verdadera felicidad está en compartir el amor. ¿Cómo compartimos? Compartir el amor es servir a los demás con su propia profesión. No importa lo que sea la profesión, sea un cocinero, sea un ama de casa, no importa lo que sea, con su propia profesión, servir a los demás, ¿no? En él encontré, ¿no?, cómo buscaba, eres cristiano, ¿no? Él, a través de él, vi cómo nosotros tenemos que buscar, como Jesús buscó en toda su vida. Salto esto. Tanto como Jesús, nosotros vivimos una sola vez, ¿no? Jesús buscó con toda su vida el reino de Dios y su justicia, la palabra de Dios, la adoración, el servicio. Nosotros también tenemos que vivir como Jesús, como el maestro Kim Hyung-suk, ¿no? Nosotros fracasamos, nos cuesta, sentimos difícil, pero ¿saben qué? Jesús está con nosotros. Jesús sabe nuestra debilidad. Por eso Jesús nos consuela, nos alienta y nos da fuerza para poder vivir una vida que vive única vez, ¿no? Para poder vivir como Jesús. Hermanos, voy a concluir la palabra. 존 스tott 이라는 teólogo가 있는데, ya falleció, ¿no? Él dio un mensaje a los jóvenes, está en coreano. Quise traducir en castellano, pero no pude porque era muy largo, muy difícil. 한국말로 읽어드릴게요. 평범함에 만족하지 마십시오. No satisface normalidad. 하나님이 당신에게 주신 잠재력에 미치지 못하는 것에 만족하지 마십시오. No satisface, no se queden satisfechos por no poder llegar la potencialidad que Dios nos ha dado. 하나님을 위해 야망을 품고 모험을 하십시오. Sean desafiadores, teniendo ambición para nuestro Dios. Dios, 하나님은 여러분을 독특한 개인으로 만드셨습니다. Dios nos creó un individuo peculiar, especial. Cada uno de nosotros, ¿no? 하나님은 여러분이 좌절하지 않고 여러분 자신을 온전히 실현하기를 원하십니다. Dios quiere que no se desanimen, sino enteramente ustedes
logren enteramente, perfectamente, completamente. 여러분이 자신의 존재와 소유를 하나님과 다른 사람을 섬기는 일에 온전히 사용하는 것. Dedicar su vida, servir a los demás y Dios, entregando su ser, tus bienes. Esta es el propósito de Dios hacia tu vida. 이것이 여러분을 향한 하나님의 목적입니다. Hermanos, quiero que sea que logre este propósito de Dios hacia su vida. Vamos a orar. Vamos a orar individualmente, ¿no? 잠깐 기도할 때 하나님, Señor, vivimos una sola vez, pero queremos vivir como Jesús. Sentimos, sabemos que somos débiles, por eso necesitamos tu ayuda. Ayúdanos para poder vivir como vos. Vamos a orar. Señor, gracias por darnos vida, pero con esta vida vivimos una sola vez, Señor. Como que tenemos una sola vida, queremos vivir bien, como nuestro Señor Jesucristo, sirviendo, adorando y viviendo en tu palabra, Señor. Señor, pero nos cuesta difícil por tentaciones, por nuestra codicia, Señor. Por eso te pedimos ayuda. Sabemos que tú estás con nosotros, nos está obrando, nos está ayudando. Por eso, Señor, te pedimos y te entregamos nuestra vida, Señor. En tu nombre te pedimos. Amén.